valdría tener sindicatos ricos, organizaciones sindicales con grandes propiedades e incluso algunos sectores de trabajadores con condiciones de vida justas, elevadas y dignas en una patria que fuera pobre, en un país dependiente, en una nación extorsionada, con un pueblo pobre? Por eso a nosotros nos preocupa mucho más la definición de un sindicalismo que piense en dimensión de argentinidad, en dimensión de país y no en el área limitada de lo que significa un sindicato. En un país que no se realiza, es imposible que nadie se pueda realizar, ni como sector, ni como hombre. El gremio ha tenido una composición que nace allí con los anarquistas, socialistas, tienen una fuerte presencia en el gremio. Luego, por supuesto, con esa revolución social que se produce a partir del peronismo, que introduce toda una identidad en el movimiento obrero en general, bueno, yo creo que lo más rico que tiene nuestra historia del movimiento obrero surge después de la caída del peronismo. Es decir, en la resistencia peronista es la que demuestra, digamos, lo que había avanzado el movimiento obrero en su conciencia. Este sindicalismo en la resistencia genera un planteo que es que si el movimiento obrero no lucha por la liberación de la patria, no hay posibilidad de reivindicaciones y dignificación del trabajador. En definitiva, se planteaba no hay posibilidad de lucha por las reivindicaciones laborales si no sostenemos un proyecto de país. Y ahí estaban incluidas todas las políticas que se necesitan para hacer realmente vivir con independencia económica y en ese sentido tener justicia social, ¿no? Manejo de los recursos naturales, al servicio de qué está el sistema financiero, la integración latinoamericana. Y la CGT de los argentinos ya entra a incorporar o rescata de la historia del peronismo, de la Constitución del 49, el tema de la propiedad, ¿no? Es decir, vuelve a rescatar esa idea de la función social de la propiedad, plantea que la propiedad privada absoluta, es decir, no es cristiana, toma principios muy fuertes del cristianismo, en el sentido de que los bienes no son propiedad de los hombres, sino que los hombres están llamados a administrarlo para satisfacer el bienestar general, el bien común. Primero, los sindicatos hay que valorarlo como organizaciones que no solamente se plantean la discusión del convenio, de las paritarias, es decir, el sindicato es una cosa integral por lo que se vivió como fortaleza de organización de los trabajadores, por lo menos en la experiencia argentina. De hecho, la obra social con carácter solidario es una experiencia hecha en Argentina. Y puede haber organizaciones que las desvirtúan, que las llevan más a una cuestión de, sobre todo a partir de los 90, claro, de privatizar parte de su servicio. Pero a nivel mundial es el movimiento obrero de los más organizados. Es lo más organizado. Y por eso tan atacado, ¿no? Y por eso es volver a la fuente de aquel sindicalismo, del origen de la sociedad tipográfica bonaerense, que hablaba de la ayuda mutua. Por ahí, claro, en aquel momento decía ayudar a la familia de aquel asociado que falleció, sí, como le ayudamos porque en ese momento amargo de su vida. Bueno, hoy es mucho más integral los sindicatos. Hay que rescatar la esencia, digamos, eso de la ayuda mutua. Hoy se ha convertido en sistema de salud solidaria, en práctica permanente de lo que es las actividades recreativas, formativas. Los centros de capacitación en los gremios hoy juegan un rol fundamental. Muchas veces se generó el debate de si el sindicalismo de liberación era porque estaba la opresión de una dictadura. Nosotros seguimos marcando de que aún en democracia la lucha es por un sindicalismo de liberación. ¿Y cómo surge un delegado en la fábrica? Bueno, el delegado en la fábrica en nuestro gremio es una práctica muy, muy dinámica, en donde nosotros, en todo lugar donde haya más de 5 trabajadores, sí, tienen derecho por convenio a elegir un representante. Por supuesto que los talleres más grandes, naturalmente se da esta necesidad de que los trabajadores tengan que tener una representación frente al empresario, porque si no están librados a la política empresarial, que bueno, en algunos casos existe, de querer hacer acuerdos individualmente. Si alguien que en una empresa está al frente de una máquina, es el que tenemos que tener mejor, porque si funciona la máquina, todo lo demás tiene que ir al ritmo de ese. Bueno, esas cosas con el tiempo generan dentro de los talleres la necesidad de tener un representante, claro, que un poco refleje el interés de todos por igual, y no dentro de la empresa generar esos desigualdades que suelen existir
y que las pueden utilizar en contra de los trabajadores, los propios empresarios. ¿Cuántos afiliados tiene hoy el sindicato? Nosotros en Capital y Gran Buenos Aires tenemos 24.000 trabajadores. Ajá. Y tenemos alrededor de 15.000 trabajadores afiliados. Es un gremio absolutamente pyme, es decir, Sí. tenemos en Capital y Gran Buenos Aires más o menos unas 1.400 empresas. Ajá. Muchísimas de ellas son de menos de 5 trabajadores. En el año 2001, con la gran crisis en Argentina, habíamos Sí. caído de 18.000 trabajadores. Y 24.000 teníamos ya a fines de 2015. Ahora nuevamente se están perdiendo puestos de trabajo. Y en las problemáticas y el por qué hace falta siempre organizarse, ¿cuáles serían hoy las principales problemáticas de un laburante? No, las principales problemáticas tienen que ver fundamentalmente en defender los derechos que consagra un convenio colectivo. Es decir, porque si hay representación en la empresa, en el gremio nuestro siempre la historia fue que la fuerza está desde abajo para arriba. Si no hay posibilidad de una organización, por bien estructurada que esté, que pueda resolver desde la comisión directiva del sindicato los problemas en cada uno de estos 1.300 talleres. Entonces esa organización de base es clave, porque el delegado que es elegido en un taller es el representante del sindicato en la empresa y el representante de los trabajadores del taller frente a la patronal. Entonces es fundamental, porque ahí genera el hecho de la acción colectiva frente a la patronal y digamos la fuerza del taller en el conjunto de la organización sindical, que funciona en base a plenario, que funciona en base a asambleas del gremio, y que donde tenemos organización en los talleres, la práctica de la asamblea dentro del taller para que todo el mundo sume sus opiniones, debata y fija posición, indudablemente es clave en todo esto. Soy Juan Carlos Gómez, delegado de base de comunicación dinámica. Quería referirme a lo que es un trabajo dentro del taller de un delegado. Resguardar el convenio, la ley de trabajo, los compañeros se sientan contenidos y respaldados gremialmente. Muchas veces no se dan los elementos de seguridad, la muda de ropa de trabajo, los botines, y también cuando la patronal actúa con los compañeros mandándole de máquinas en máquina. Nosotros tenemos un convenio que para eso se perfecciona al compañero para tal máquina para que pueda desenvolverse, y ellos acá quieren convertirlo en multiuso. Ahí es donde nosotros los delegados actuamos, nos metemos y ejercemos lo que es la herramienta válida nuestra, que es asamblea. En las asambleas lo que hacemos es informar al compañero del conflicto, cómo vamos a hacer, y tomar más que nada conciencia, que ellos tomen conciencia. Y se habla también de las políticas actuales que hoy estamos viviendo, hoy estamos siendo muy golpeados y que muchas veces los compañeros se equivocan al votar. Este es un taller que quisiera comentarle, que es un taller que siempre dio pelea. Nosotros teníamos problemas con la categoría, nunca nos quisieron reconocer. Teníamos categoría entre 6 y 7 y nosotros pudimos lograr superar la categoría 10 un 20% más. Eso lo logramos con la conciencia de los trabajadores, con el respaldo. También lo importante de tener organizado el taller, que cuando hubo despido, hubo 5 compañeros que se habían despedido en aquel momento y todos fueron reincorporados. Pudimos lograr la reincorporación de todos los compañeros y el que le habla era uno de ellos. Esa es la importancia del sindicato, siempre estuvo presente y siempre lo va a estar. También la participación del sindicato es muy importante para que nosotros participemos y que no quede acá internamente. Si no es que un delegado defienda acá a la familia de todos los compañeros, pero cuando va al sindicato defiende a más familias. Imagínense todos los talleres de todos los compañeros. Eso es la familia gráfica. Y bueno, para terminar, simplemente nosotros queríamos decir lo que siempre se dice y lo que decía Raimundo: solo el pueblo salvará al pueblo.